repúblicas federales y centralistas. ¿Qué es una república federal? Es el sistema donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. Se divide por territorios geográficos que pueden ser provincias, regiones o estados. ¿Qué es una república centralista? Es el sistema político donde todo por el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. No existe la división territorial del poder, recae todo en un gobierno central que tiene representaciones en los diferentes estados. La primera república federalista. El 27 de septiembre de 1821, después de 3 siglos de dominio español y una guerra de independencia de 2 años, México alcanzó su libertad. Los tratados de Córdoba reconocieron a la Nueva España como un imperio independiente, el cual tomó el nombre de Imperio Mexicano. Una minoría del Congreso Constituye en busca de estabilidad eligió como monarca a Agustín de Iturbide y de esta forma fue proclamado emperador de México el 18 de mayo de 1822. Pronto comenzaron los problemas entre el emperador y él. Instalado el 7 de noviembre de 1823, conformado por 2 bloques políticos llamados centralistas y federalistas. De este Congreso Constituyente emanó la Constitución de 1824, promulgada el 4 de octubre. El año citado y el sistema de gobierno republicano, representativo y federal, naciendo así los Estados Unidos mexicanos, conformándose en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, donde residirían los poderes de la Unión. El legislativo, conformado por diputados y senadores, el ejecutivo, conformado por presidente y vicepresidente, y el poder judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia, así como en jueces y tribunales. Durante esta primera república y durante el gobierno del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, se logró el reconocimiento como nación independiente por parte de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Se luchó contra las ideas de reconquista. Que aún España tenía sobre sus territorios perdidos y sobre todo se luchaba contra la desorganización económica y territorial que desde la independencia se acarreaba. La primera república mexicana duró 1824 hasta 1835, cuando se instauró la república centralista. La primera república terminó sin lograrse la estabilidad y la unión definitiva del país como una sola nación, una vez que la etapa imperial de México y el gobierno de Agustín de Iturbide llegaban a su fin. Comenzarían los tiempos de las 2 primeras repúblicas federales mexicanos, que sería un tiempo de gobiernos presidenciales y de gran combustión política como una sola nación. Los conflictos. El principal conflicto político que hubo en este periodo fue el que se suscitó entre federalistas y centralistas, quienes tenían 2 ideas diferentes de cómo organizar los estados mexicanos. Los federalistas veían una división de los estados en que cada uno posee un gobierno particular, donde cada estado tiene un presidente del estado o un gobernador y sus autoridades particulares.
su parte, los centralistas preferían una división de estados que respondiera a una capital, ya que argumentaban que siempre había sido esta la mejor forma de gobierno. Entre 1824 y 1835 se extendería la época de la Primera República Federal, la que se dividía en 19 estados, 4 territorios federales y el Distrito Federal. Además de esto, se proclamaría la Constitución y el primer presidente de esta Primera República Federal sería Guadalupe Victoria, quien gobernaría entre 1824 y 1825. Durante el gobierno del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, México sería reconocido como país independiente por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, este reconocimiento significó también un préstamo que, si bien sirvió para que Guadalupe Victoria terminara su mandato, también endeudó a la nación mexicana. Guadalupe Victoria entregó el poder a Vicente Guerrero. No obstante, Guerrero sería acusado de utilizar los medios del Estado de manera ilegal, siendo depuesto luego de salir a enfrentar una rebelión contra su gobierno. Congreso Constituyente. Varios diputados fueron encarcelados simplemente por expresar sus desacuerdos con Iturbide, y finalmente Iturbide decidió eliminar el Congreso, estableciendo en su lugar una Junta Nacional Instituyente. Del Congreso, las decisiones del emperador y la ausencia de soluciones para los graves problemas por los que atravesaba el país aumentaron las conspiraciones para cambiar el sistema imperial. Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casamata, el que posteriormente se unirían Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Iturbide entonces se vio obligado a restituir la entrada del ejército trigante en la Ciudad de México que hizo al inicio del primer imperio. Sin embargo, el Congreso restaurado declaró la unidad del nombramiento de Iturbide, por ende el reconocimiento de la hizo parecer la coronación de Iturbide un error lógico de la consumación de la independencia el 8 de abril. El Congreso también declaró insustentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Con eso se disolvió el imperio y el país se declaró en libertad para constituirse como le acomode y que tiene representación en los diferentes estados. Con la caída del primer imperio vino entonces la Primera República Federal. El manejo de la nación recayó en Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El objetivo principal de este triunvirato fue el de mantener la estabilidad al interior del país, de organizar la hacienda pública y la conformación de un Congreso Constituyente mismo que fue. ¿Qué pasó después? José María Bocanegra sería el nuevo presidente de México desde el 19 de diciembre de 1829, pero un triunvirato presidido por Pedro Vélez comenzó funciones el 21 de diciembre de este mismo año, siendo nombrado el 1 de enero de 1830 Anastasio Bustamante como presidente mexicano. Este presidente daría la orden del fusilamiento de Vicente Guerrero, siempre una pieza importante y peligrosa, pero duraría en el cargo poco tiempo, siendo sustituido por Melchor Múzquiz, quien asumiría el cargo el 14 de agosto de 1830. Sin embargo, también sería sustituido por Manuel Gómez Pedraza, quien debió ser realmente el segundo presidente constitucional de México en las elecciones de 1828, llegando a la presidencia por un acuerdo entre las fuerzas beligerantes federalistas-centralistas, el 24 de diciembre de 1830.
1833 Gómez Pedraza entregaría el poder al vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien se alternaría en la presidencia junto a otro hombre importante de la independencia, Antonio López de Santa Anna. Este gobierno, en que ambos hombres se sucedían, duró hasta el 28 de enero de 1835, cuando Miguel Barragán sería el último presidente de la República Federal y el primero de la República Centralista de México. Para muchos mexicanos, el general Santa Anna figura como uno de los personajes más siniestros de la historia de la República. Ha sido representado repetidamente en novelas y películas a ambos lados del Río Bravo como un tirano cruel, el Atila de la civilización mexicana y el Napoleón del Oeste, la cuasi exclusiva de todos los males de México. Se le ve como un caudillo tropical, egocéntrico, egoísta y ególatra, mujeriego, jugador y amante de las peleas de gallos, que llegó a tiranizar México en 11 ocasiones distintas. Esta visión de Santa Anna, por muy llamativa que sea, está llena de impresiones y medias verdades que son difíciles de sostener, especialmente cuando se estudia de cerca su vida y su carrera política y militar. A lo largo de 38 años participó en más batallas que ningún otro militar de alto rango en nuestra historia. En 1829 derrotó en Tampico a las fuerzas españolas que hacían un último intento de reconquistar México y se elevó a la categoría de benemérito. A finales de 1822, Antonio López de Santa Anna encabezó la sublevación republicana que derrotó al régimen autocrático de Iturbide y abrió el proceso para convertir a México en una república federal, proceso que culminó en 1824 como la elección del presidente Guadalupe Victoria. Antonio López de Santa Anna Pérez de Lebrón, 1794-1876. Nació en Jalapa, Veracruz, e inició su carrera militar en las fuerzas realistas, pero en 1821 apoyó al ejército tridente al mando de Agustín de Iturbide. A lo largo de 38 años participó en batallas que ningún otro militar de alto rango en nuestra historia. Personajes más importantes. Valentín Gómez Farías nació el 14 de febrero de 1781 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y falleció el 5 de julio de 1858 en la Ciudad de México. Fue médico, diputado liberal y presidente interino de México durante varios periodos breves. Suprimió a la Universidad Pontificia de México y creó en su lugar la Dirección General de Instrucciones Públicas para el Distrito y Territorio. José María Valentín Gómez Farías, Guadalajara, Nueva Galicia, 14 de febrero de 1781. Ciudad de México, 5 de julio de 1858. Fue un médico y político mexicano que se desempeñó como presidente de México y repitió el cargo en 5 ocasiones. Muchas gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like.